Muy buenas noches, reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 3. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema niveles crítico e interpretativo de la comprensión lectora. Los integrantes de este grupo son Paute Japón, Jessica Liliana, Requena Olmedo, José Israel, Rivera Ochoa, Yuleisi Lisset, Rivero Pincay, Josué Enrique, Rodríguez Serrano, Enrique Stalin, Salazar Jerez, Francisco Javier, Salazar Maya, Marcelo Javier, Suárez Mina, Edison Andrés, Vera Celi, Ana Gabriela, Zambrano, Freyi Lilibet. Nosotros pertenecemos al grupo número 3, como ya les había dicho, aula número C7 de segundo nivel de la educación básica, modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro. Poco a poco en el transcurso de este video, mis compañeros y yo, quien les habla Gabriela Vera, les vamos a hablar sobre este tema. Sí, por favor, oiga. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es una habilidad fundamental para el desarrollo académico y personal de nosotros los seres humanos. No se trata solo de extraer información de un texto, sino de poder interpretar y analizar su contenido de manera crítica. Además, permite captar las ideas, inferir significados implícitos, hacer conexiones con conocimientos previos y reflexionar sobre el contenido. Es importante promover la lectura desde temprana edad y brindar estrategias y apoyos adecuados para desarrollar la comprensión lectora. Esto incluye fomentar el hábito de la lectura, proporcionar una variedad de textos interesantes, desafiantes, enseñar técnicas de comprensión como el resumen, la inferencia y el cuestionamiento, además de ofrecer oportunidades de discusión y reflexión sobre los temas. En la comprensión lectora existen varios niveles como los niveles crítico e interpretativo. En primera instancia, el nivel crítico se refiere a la capacidad de analizar y evaluar de manera objetiva y reflexiva el contenido de un texto, siendo el nivel más alto de la comprensión. En este nivel implica ir más allá de lo explícito e implícito, es decir, busca una comprensión más profunda, donde se cuestionan y evalúan las ideas. Esto brinda la capacidad de emitir juicios acerca de lo que uno está leyendo. Asimismo, permite formar argumentos para dar opiniones fundamentadas sobre lo que leemos. Entre los juicios se encuentran el juicio de la realidad o fantasía, el juicio de la adecuación y validez, el juicio de la apropiación y por último el juicio de rechazo o aceptación. Vamos a hablar un poco de qué significan estos juicios realmente. El juicio de realidad o fantasía consiste en determinar si los elementos y sucesos presentados en el texto son creíbles y se ajustan a la realidad, o si es que pertenecen al ámbito de la ficción y la fantasía. Por otro lado, el juicio de la adecuación y validez implica evaluar si los argumentos y las ideas presentadas en el texto son coherentes, lógicas y respaldadas por evidencias o si existen inconsistencias, falacias o faltas de fundamento. El juicio de apropiación se refiere a valorar si el contenido del texto es relevante, útil y pertinente para el lector. Y por último, el juicio de rechazo o aceptación permite al lector manifestar su acuerdo o desacuerdo con las ideas, valores o posturas presentadas en el texto basándose en sus propios criterios. Ya, continuando con la exposición, gracias a los juicios, una persona puede adquirir ciertas habilidades o capacidades, las cuales son exclusivamente cuatro: el análisis de los hechos. Esta habilidad permite examinar y comprender la información presentada en el texto.
de una manera amplia y razonada. Otro tipo de habilidad que se adquiere aquí es la organización de ideas. Permite estructurar y resumir la información del texto de manera que pueda llegarse a entender y tener coherencia específica, es decir, las ideas fomentadas de manera secuencial. Otro tipo de habilidad es la defensa de opiniones. Cuando se lee un texto, muchas veces se encuentran argumentos opuestos a lo que nosotros pensamos. Entonces existe un nivel crítico en este punto o una habilidad la cual nos permite analizar y evaluar con el fin de expresar nuestras propias opiniones, que pueden ser contraparte de la idea expresada en el artículo estudiado. Otro tipo de habilidad y la última es establecer comparaciones. Es importante identificar semejanzas y diferencias entre leer varios textos, porque permite tener una visión más amplia del tema que se está explorando. También tenemos el juicio de inferencias, el cual es una habilidad que se desarrolla generalmente con el tiempo, ayudando a comprender mejor las ideas y argumentos de un texto a través de deducciones, ¿no? Como segundo punto tenemos evaluaciones de argumentos. Con esta habilidad se puede analizar la validez y solidez de los argumentos que se presentan en un texto, cuando se encuentran posibles falacias o sesgos. Y como último punto tenemos la resolución de problemas, que en este campo existen textos que tratan sobre desafíos, problemas o dificultades de nuestro entorno, que si se llega a comprender, claro que podremos llegar a un pensamiento crítico, el cual nos dará las posibles soluciones. Preguntas para la comprensión crítica. ¿Qué crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? Esta pregunta invita a todos a reflexionar y a expresar sus opiniones personales basadas en el texto leído. En este sentido, es necesario enseñar a los estudiantes a juzgar el contenido de un texto, a distinguir entre hechos y opiniones, a captar los sentidos implícitos, a analizar la intención del autor y emitir juicios frente a comportamientos o acciones presentadas en el texto. El nivel crítico, entonces podemos decir que desarrollar el nivel crítico en la comprensión lectora requiere de práctica y habilidades. También es importante que este nivel esté presente en nosotros, porque así seremos capaces de juzgar la estructura de un texto, evaluando su organización y coherencia. Por otro lado, es fundamental fomentar este nivel en la educación, ya que permite a los lectores no solo comprender el contenido, sino también cuestionarlo, evaluarlo y formar sus propias opiniones informadas. Además, el nivel crítico promueve el desarrollo del pensamiento independiente, la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y la participación activa en la sociedad. La interpretación en la comprensión lectora nos brinda capacidades para captar, generar y aclarar nuevos significados del texto cuando se relacionan experiencias previas conocidas. A su vez, facilita organizar, examinar y resumir información, siendo capaz de tomar una postura individual frente a lo leído. En este nivel podemos reflexionar sobre varios temas en un texto, porque se puede establecer conexiones a la realidad. Por ejemplo, al leer una novela, la interpretación nos permite identificarnos con los personajes, comprender sus motivaciones y emociones, y reflexionar sobre los temas y mensajes presentes en la historia. Entonces, decimos que aquí podemos comprender las ideas, los sentimientos y las intenciones del autor. Aspectos de la interpretación.
Algunos aspectos importantes de la interpretación en la comprensión lectora son identificación de temas y mensajes centrales, inferencia y deducción, conexiones personales, análisis del estilo y la técnica del autor, opiniones favorables o desfavorables de alguna lectura y evaluación de una situación determinada. En la identificación de temas y mensajes centrales implica reconocer los temas principales que se abordan en el texto y comprender los mensajes o lecciones que el autor intenta transmitir. En la inferencia y deducción nos permite extraer información implícita a partir de pistas y detalles en el texto y completar los espacios en blanco para obtener una comprensión más completa. En las conexiones personales, la interpretación también implica relacionar el texto con nuestras propias experiencias, conocimientos y emociones, lo que nos permite encontrar un significado personal en lo que leemos. ¿Se me entendió? Análisis del estilo y la técnica del autor. Nos permite apreciar y comprender las elecciones lingüísticas, literarias y retóricas del autor, como el uso de metáforas, simbolismos o recursos literarios, y cómo contribuyen a la interpretación general del texto. Opiniones favorables o desfavorables de alguna lectura. Esto implica que podemos evaluar la calidad de la obra, la originalidad de las ideas, la coherencia argumentativa y otros aspectos que contribuyen a nuestra apreciación personal. Evaluación de una situación determinada. En algunos textos se presentan situaciones o eventos específicos. La interpretación nos permite evaluar y analizar estas situaciones, considerando sus implicaciones, consecuencias y posibles perspectivas. En resumen, los niveles crítico e interpretativo en la comprensión lectora son fundamentales para desarrollar habilidades cognitivas y promover un pensamiento reflexivo y analítico. Al fomentar estos niveles de comprensión en cada uno de nosotros, especialmente a los estudiantes, les brindamos herramientas para ser lectores críticos y reflexivos, capaces de construir nuevos conocimientos y perspectivas a partir de la lectura. Gracias por su amable atención.